En directo con Coronel. 4.1.3, solución, primera solicitud de exclusión. El derecho a la intimidad junto con la libre locomoción y la inviolabilidad del domicilio integran garantías básicas reconocidas por la Constitución Política a la libertad del individuo. Por ello, el Canon 28 constitucional prevé que el domicilio solo puede ser registrado en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Asimismo, el artículo 15 de dicho cuerpo normativo consagra que la correspondencia y las demás formas de comunicación privada únicamente pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial. Por ello, en el inciso tercero se enlistan las condiciones para que las mismas puedan ser interceptadas. 1, que medie orden judicial. 2, que se presente alguno de los casos establecidos en la ley. Y 3, que se cumplan las formalidades señaladas en la ley. Esta norma guarda congruencia con el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece, comillas, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni a su honra, a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Cierra comillas, los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante la Ley 16 del 1972, artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobados por la Ley 78 de 1978, artículo 17. Por ello, para proceder a la intervención es necesario que exista, comillas, previa y específica orden judicial y que ella se haya impartido en el curso de procesos, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C626 de 1996. Como quiera que, en el caso de la especie, la investigación se inició con aplicación de la Ley 600 de 2000, pues a voces del artículo 533 declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C545 del 2008, de la Ley 906, las actuaciones alentadas contra los congresistas, aun cuando las conductas atribuidas estén bajo la vigencia de esta norma procedimental, su trámite estaría cobijado bajo la Ley procesal del año 2000, esto es, la Ley 600. Bajo dicho amparo, su legalidad, tal como lo indicó la delegada del ente persecutor, ha de verificarse conforme a dicha normatividad, en la medida que fue en su aplicación que se ordenó, recolectó e impartió control. Es así como el artículo 301 de la Ley 600 de 2000 prevé, comillas, el funcionario judicial podrá ordenar con el único objeto de buscar pruebas judiciales que se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, que se hallan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En ese sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de realizar la misma dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la orden. Cuando se trate de interceptación, durante la etapa de investigación, la decisión debe ser remitida dentro de las 24 horas siguientes a la Dirección Nacional de Fiscalías. En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en esas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del abogado, del defensor, del defensor. El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiera realizado la comunicación telefónica llevada al proceso en grabación. Tales grabaciones se trasladarán al expediente por medio de escrito certificado por el respectivo funcionario. Cierra comillas. Norma que debe ser analizada sistemáticamente con el artículo 316 de la Ley 600 de 2000, que consagra una restricción expresa a la Policía Nacional en la medida que no pueden extender su actuación a capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones, procedimientos que no pueden ser delegados y requieren, como ya se indicó, orden expresa de la autoridad judicial competente. No obstante, como es de conocimiento desde que este proceso mutó a Ley 600, de Ley 600 de 2000 a 906 de 2004, no puede desconocerse que las pruebas recolectadas en aquel procedimiento fueron tramitadas en la etapa de instrucción con plenas garantías para el investigado, con la diferencia de que dicha actividad está encaminada a buscar la verdad real que puede materializarse en contra o en favor del procesado. En consecuencia, las funciones de policía judicial, los procedimientos técnicos, operativos y científicos orientados a recaudar la materialidad
a recaudar el material probatorio que se requiera para demostrar la ocurrencia de la conducta punible, la responsabilidad de los actores o partícipes de este, se efectúan con observancia de los artículos, con observancia de los artículos, perdón, 32, 314, 315 y 316 de la Ley 600 de 2000. La actuación desarrollada durante la investigación será por orden del fiscal, que para el caso, según el artículo 186 de la Constitución Política, la competencia para conocer delitos que cometan los congresistas es de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que le corresponde por reparto actuación encaminada a la búsqueda de pruebas técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, excepto las que atenten contra el derecho a la intimidad o cualquier actividad que represente la vinculación de los implicados a la actuación procesal. Bajo ese mandato constitucional, el funcionario judicial está revestido de competencia para ordenar que se intercepte mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. Además, el artículo 293 idem establece que las providencias motivadas mediante las cuales se disponga la interceptación no se darán a conocer a las partes mientras el funcionario considere que ello puede inferir en el desarrollo de la respectiva diligencia. En evolución jurisprudencial, decantado está que la intervención a las comunicaciones no es exclusiva de una orden, sino que puede obedecer a un hallazgo casual, herramienta investigativa que tiene su génesis de manera accidental o intempestiva, donde puede evidenciarse información sobre la ocurrencia de un ilícito, de un hecho ilícito, del cual era imposible emitir una orden judicial para ello, porque hasta el momento del hallazgo se desconocía por parte de las autoridades dicho evento. Así entonces, las exigencias para la legalización de las interceptaciones del abonado telefónico 31750, omitimos los últimos 5 números para preservar el derecho a la intimidad, no podían efectuarse como lo pretende la defensa, en el entendido que la orden no se emitió por investigación vigente a nombre de su representado y, por tanto, tampoco puede afirmarse que la orden no cumplió con las formalidades legales mínimas en vigencia de la ley aplicable para el momento, dado el fuero constitucional que lo amparaba. En principio, porque la interceptación se ordenó y se hizo bajo el entendido que el número telefónico correspondía a Córdoba Manyoma, sujeto activo dentro del proceso 51699, que se adelantaba por tener alguna relación directa con los hechos delictivos objeto de litis, que no fue otro que el denominado cartel de la toga, investigación que, como lo afirma la delegada fiscal, al parecer existen varios elementos de prueba en donde se menciona dicho abonado celular como perteneciente a Nilton Córdoba Manyoma. Ahora, según lo narrado por las partes, sí existe una injerencia probatoria para emitir la orden judicial, lo que torna lícita la misma. La eventualidad que el número de la línea no perteneciera a la persona por la cual se motivó la orden no obedeció a un error deliberado, sino que aquel reposaba en los cuadernos relevantes de la averiguación relacionados en los procesos 44466 y 44570. Luego entonces la afirmación recolectada hasta el 9 de abril del 2018 no pudo usarse dentro del proceso por irrelevante, por lo que se ordenó su cancelación, lo que no quiere decir que se deba ser desechada, pues los hallazgos se convierten en evidencia de la comisión de posibles hechos delictivos. Por si fuera poco, la decisión de exclusión probatoria, practicada bajo la competencia de la Sala de Casación Penal, ya fue objeto de debate. Para ello, nos debemos remitir al auto AE 10-0034-2019 del 18 de febrero del 2019, donde la doctora Cristina Lombana Velázquez, al resolver la petición de nulidad invocada por el defensor, tanto principal como suplente del acusado Uribe Vélez, por vulneración al juez natural y debido proceso, sostuvo, comillas, el debate se centra fundamentalmente en la motivación de la orden judicial, pues el defensor basa su cuestionamiento en torno a la legalidad de la injerencia en el hecho de que, según su criterio, no existía ningún juicio fáctico ni justificación razonable que permitiera vincular a Álvaro Uribe Vélez con los hechos objeto de investigación en el proceso 51699 que se tramitaba contra Córdoba Manyoma y por tal motivo la diligencia devenía ilícita. Tal raciocinio, sin embargo, se encuentra fundado en un evidente sofisma al partir de una premisa normativamente incorrecta, según la cual la interceptación telefónica ilícita debe ordenarse contra una persona indiciariamente implicada en los hechos investigados. No obstante, ello no es cierto, por cuanto lo importante es que los números telefónicos sobre los que recae la medida se consideren relevantes para la averiguación de la verdad o para la búsqueda de pruebas judiciales, con base en las constancias procesales. En el caso bajo estudio, debe destacarse
que mediante auto del 6 de septiembre del 2018, el magistrado José Luis Barceló indicó claramente que la orden de interceptación del celular 31750 de Álvaro Uribe se fundamentó desde el punto de vista fáctico. En dicho número apareció registrado de manera reiterada en los procesos 44666, 44570 como dato de contacto del representante en la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma. Concretamente, dicho número fue plasmado en varios oficios dirigidos al congresista Córdoba Manyoma, pero una vez se advirtió en desarrollo de las labores de control y monitoreo que dio abonado celular, no presentaba información relevante para la única instancia 51699 en la medida en que el usuario no correspondía al objeto predeterminado. A través de auto del 4 de abril del 2018 se ordenó la cancelación de la interceptación. Bajo tal entendido, no es admisible ni razonable la conclusión de la defensa de que la interceptación del número telefónico de Uribe Vélez debe ser calificado como un acto arbitrario y lesivo de sus derechos fundamentales. Ello resultaba inadmisible porque, si bien el teléfono del senador Uribe no estaba vinculado con los hechos delictivos investigados en la actuación 51699, su abonado telefónico sí fue plasmado de manera reiterada en otros procesos, 44466 y 44570, como dato de contacto de Nilton Córdoba Manyoma, investigado en los 3 radicados, al igual que en varios oficios dirigidos a este. Fue esta la sustentación del juicio fáctico que resultaba absolutamente ajustada a la legalidad, máxime si acudimos al texto del artículo 301 de la Ley 600 de 2000, que no condiciona la diligencia reservada a que se practique solo contra los indiciariamente implicados, sino con el único objeto de buscar pruebas judiciales, lo que precisamente fue lo que ocurrió en el presente caso, hasta que se pudo establecer en la etapa posterior de selección, monitoreo y audición de los audios que el número no era relevante para la investigación. En consecuencia, se ordenó la cancelación de la medida restrictiva del derecho fundamental. En suma, considera la sala que la interceptación del abonado telefónico del senador Álvaro Uribe en el marco de una actuación penal donde éste no tenía la condición de imputado se encuentra ajustada a la legalidad y contrario a lo que concluye el defensor con base en malabarismos argumentativos, no se sustenta en ninguna arbitrariedad, extralimitación ni desafuero del magistrado que lo ordenó, sino en un juicio fáctico y jurídico basado en las constancias procesales que le permitieron concluir que tal injerencia no solo resultaba necesaria, idónea y proporcional para obtener pruebas judiciales y el esclarecimiento de los hechos, sino que adicionalmente la motivación fáctica y jurídica superaba el test de proporcionalidad y, por tanto, en el caso concreto, el derecho fundamental a la intimidad debía ser limitado o restringido en pos de la eficacia de la administración de justicia, valor al que le fue conferido mayor peso en la colisión de principios que surgió en el punto concreto. Sumado a ello, en la etapa de selección, audición y transcripción de las conversaciones grabadas del teléfono de Uribe Vélez, no solo se advirtió que dicho abonado celular no presentaba información relevante para el proceso 51699, sino que las evidencias y hallazgos allí encontrados sí podían ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en el proceso 52240 que se tramita contra Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Hernán Prada. Por tal motivo, en el mismo auto del 6 de septiembre del 2018, el magistrado José Luis Barceló señaló, sin embargo, en consideración a que tal actividad sí resultaba trascendente y relevante para los fines y propósitos de otra actuación 52240 a través de una providencia diversa de 4 de abril del 2018 proferida en el radicado 51699 por Secretaría de la Sala, y para lo que fuera del caso, se dispuso a remitir un ejemplar de los resultados de las labores de control y monitoreo telemático y relacionadas con el abonado celular 31750, junto con los anexos correspondientes al entonces cuaderno reservado de la presente y única instancia. Aquí es preciso resaltar que en el informe ni siquiera se especificó la identidad de la persona que empleaba la línea interceptada, en la medida en que no resultaba pertinente ni relevante para tal actuación. Por ello, se consignó que el abonado celular era utilizado por BM, voz masculina. De esa manera, la interceptación del abonado celular 31750 obedeció a un hallazgo imprevisto, inevitable,
en la única instancia 51699. Parte de esta información se extrae del contenido del informe parcial 11-22-47-72 del 28 de marzo del 2018 y de uno de los autos del 4 de abril del 2018, los cuales, por virtud del traslado señalado, hacen parte integrante de la actuación y además ahora son de conocimiento de los sujetos procesales. Es claro entonces que en esa etapa posterior a las interceptaciones, es decir, de audición, selección y transcripción de cintas, que por razones lógicas no puede coincidir con el tiempo con la fase de escuchas, pues una sigue a la otra, se constató que la información consignada en las cintas, si bien era irrelevante para el proceso adelantado contra Córdoba Manyoma, sí tenía eventual trascendencia y utilidad para efectos del esclarecimiento de los hechos en el 52240, que se tramitaba contra Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, y es por tal motivo que se decide dar traslado de tales diligencias y del informe anexo. No cabe duda, en virtud del contexto fáctico, que lo encontrado sí constituye un hallazgo imprevisto que la doctrina especializada ha calificado igualmente como hallazgo casual. Los hallazgos casuales surgen cuando, en desarrollo de una intervención legalmente decretada por funcionario judicial competente, como en este caso, y con el objetivo preciso, se descubre evidencia de otro acontecer delictivo que puede o no guardar conectividad con el delito que se investiga. Son entonces evidencias que se obtienen en el decurso de la intervención, pero que no se corresponde con el fin inmediato para la que fue autorizada la medida, y que además afecta a personas frente a las cuales no se ha ordenado la investigación. Los hallazgos que en dicho contexto se obtengan de manera casual deben ser remitidos de forma inmediata y con el cumplimiento de las normas sobre cadena de custodia al organismo judicial correspondiente, siendo válidas las grabaciones como evidencia física contra personas diversas a las inicialmente investigadas y las obtenidas en desarrollo en desarrollo de la intervención ilegalmente decretada. La exigencia de licitud del medio probatorio obtenido casualmente implica que la interceptación telefónica, en cuyo discurso se encuentra la evidencia relevante para iniciar un nuevo proceso o apoyar la investigación de otro ya iniciado, se haya decretado con el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales que permiten conferir validez a las pruebas obtenidas a través de la diligencia recaudada. La defensa, sin embargo, en la misma línea de argumentación especulativa y construcción de premisas inciertas, acude a una personalísima interpretación del punto en procura de acreditar que no se presentó un hallazgo imprevisible, por cuanto el investigador Óscar Álvarez Muñoz pudo tener conocimiento desde el día siguiente al inicio de las escuchas telefónicas que el titular de la línea telefónica 317-5 era Álvaro Uribe Vélez, por ser la persona más conocida del país y tener una voz reconocible. Por tal motivo, señaló, debió reportar la novedad de manera inmediata para que se procediera a cancelar la interceptación, pues claramente se estaba vulnerando la intimidad de una persona que ninguna relación tenía con la investigación 51699. A su vez, indica que en el presente caso pudo eventualmente presentarse un error de buena fe del investigador, pero ello nunca puede constituir un hecho imprevisible, sino una vulneración flagrante de los derechos fundamentales a la intimidad y secreto de las comunicaciones. En la misma dinámica de argumentar con apoyo en conjeturas y suposiciones, la defensa pretende sustentar el supuesto juicio de ilegalidad en irregularidades derivadas del posible conocimiento que tenían los técnicos investigadores Óscar Álvarez Muñoz y Luz Mireya López, que intervinieron y presentaron informes de policía judicial en el proceso 38451 que se sigue contra Iván Cepeda sobre la titularidad del abonado telefónico 31750 en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y no de Córdoba Manyoma. Tal postura, como ya se explicó anteriormente, carece de la justificación razonable, pues la motivación fáctica de la medida fue precisamente que dicho número se encontró relacionado como contacto reiterado de Nilton Córdoba Manyoma en otros procesos, 44.466 y 44.570, que se tramitaban contra él y en informes de policía judicial donde se da cuenta de tal hecho. Así las cosas, independientemente que se pudiera o no tener conocimiento antes del 7 de marzo del 2018 sobre la titularidad del abonado telefónico 31750, lo relevante en el test de proporcionalidad es que dicha línea aparecía vinculada como un contacto recurrente del indiciado, y fue ello lo que motivó la limitación del derecho fundamental hasta tanto se estableció la irrelevancia de la información obtenida por esa vía
para construir la verdad en la actuación donde se ordenó la medida. Por lo anteriormente señalado, no es cierto que no se estructure un hallazgo imprevisto o causal por el hecho de que los investigadores o el magistrado que ordenó la medida estuvieran en posibilidad de conocer desde antes de disponer la restricción del derecho que el titular de la línea telefónica intervenida era Uribe Vélez y no Córdoba Manyoma. Conviene precisar que el hallazgo casual es posterior a la ejecución de la diligencia, es decir, como ya se indicó, fue ordenada con interpretación ajustada a la legalidad y licitud según el criterio de esta sala. En este orden de ideas, la sala no accede a disponer las consecuencias y repercusiones que pretende la defensa en punto de la pretendida exclusión de la prueba de interceptación de comunicaciones ordenadas a la línea telefónica, que al final resultó ser de Álvaro Uribe Vélez y de las pruebas derivadas de esta, cierra comillas.